¿Sabían ustedes que durante mucho tiempo y en una galaxia muy lejana, el celibato entre sacerdotes católicos se consideró opcional? Existe una larga lista de sacerdotes que fueron sexualmente activos antes de convertirse en papas y papas que inclusive estuvieron legalmente casados y pertenecían a la Iglesia Católica. Pero también existe una lista negra de papas que, a pesar de haber tomado los votos de celibato, tuvieron conductas sexuales sumamente cuestionables que la Iglesia ha intentado tapar durante siglos. Vamos a contarles algunos secretos de alcoba del Vaticano. Aquí tengo que poner la música de George Michael. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 141, Secretos de alcoba del Vaticano. Puro chisme. Chisme histórico. Te echa a los lobos un poco de cura. Aquí vamos a dejar en el aire con la sotana arriba un poco de cura. Con las patitas. Ahora, tú tuviste mucho contacto con monjas por el colegio. Sí. Yo tuve- Bueno, sí. Lo que se puede decir contacto con monjas, bueno, sí. Sí, bueno. Estudié 4 años en un colegio de monjas y lo recuerdo como una de las peores épocas de mi vida, no tanto por las monjas, sino por todo lo que había ahí. Incluyendo las monjas. Incluyendo las monjas, por supuesto. Yo estudié en un colegio de curas, Ajá. todo bachillerato. Ok. ¿Y habían cuentos oscuros? No. Sí, por supuesto, pero realmente, mira, había un padre, Ujú. que era uno de los padres más queridos del colegio, que yo tengo un amigo que se lo encontró en un burdel. Ay, caray. Pero años después nos enteramos de que él, dando clases en la católica, Ujú. se empató con una alumna y se casaron. Ah, bueno. Ah, está bien. Bueno, no sé. No. Iba a decir el nombre, pero me quedé así. No lo digas. No lo digas. Mira, antes de comenzar vamos a darle las gracias a nuestros 2.485 mecenas en Patreon, señores. 112 mecenas ya Los en Patreon. célibes y los no célibes. Exactamente. Aquí no los vamos a juzgar si ustedes tomaron votos de celibato o no. Aquí lo importante es que usted quiere ser un amigo muy importante, se suscribió a nuestro Patreon. De esos 112... Son nuestros apóstoles. Sí, de eso. Qué profano todo esto. De esos 112, 41 son mecenas que han decidido pues pagar desde $3 mensuales y pertenecer también a nuestro chat de WhatsApp. Y los demás están todavía tomando la decisión, ¿valdrá o no valdrá la pena? Sí lo vale, señores. Así que suscríbanse desde $3 mensuales. Los agregamos a nuestro chat de WhatsApp muy importante. Aparte, reciben contenido extra Y exclusivo. la bendición papal. Nuestra bendición papal de cosas muy importantes. Si no se pueden suscribir, no pasa nada, no los vamos a mandar al infierno, como hizo Miguel Ángelo cuando pintó la Capilla Sixtina. El maestro de ceremonias del Papa era un tipo que lo que hacía era criticar la pintura. Y Miguel Ángel, molesto, porque el tipo era un fastidio, decidió en el fresco, lo dibuja él, lo pinta en el infierno. Entonces es una manera muy clásica, muy artística de mandar a alguien al infierno. Y aparte, que se ha perpetuado. Claro, quedó O sea, ahí, en la bóveda. quedó ahí. Ustedes pueden comentar y compartir si les gustan estos episodios en su plataforma de podcast favorita. Nos dejan ahí un like, comparten, comentan y lo vamos a apreciar muchísimo. Nuestras redes sociales, @cosas muy importantes en Instagram y en Threads, @podcastcmi en X y también nuestra web www.cosasmuyimportantes.com. Ahora sí. Pobrecita Daniela, que se tiró todo eso sola. Sí, porque te vi y estás mirando el infinito y yo dije, bueno, debe ser que va a decir algo trascendental una vez que comencemos. Bueno. Todo tuyo el micrófono, Capo. Mira, Vas a decir el nombre del cura, ¿no? No Ok. voy a decir el nombre del cura porque de verdad que me parece feo. Aparte, yo le tenía cariño. Se parecía... ¿Tú te recuerdas del escuadrón Mete la Pata? Ajá. Pierno Oyuna. Ok. El de la barba negra. Sí, claro. Igualito Pierno Oyuna. Bueno, si usted ve un cura así, con ese aspecto, y usted sabe que es el que... Pero es que ya no es cura. Ya no es, se retiró, claro, se casó. Exacto. Ok, vamos a comenzar. Mira, los estudiosos creen o se estima Ujú. que tanto Pedro como el resto de los apóstoles estaban casados. Yo me imagino que esas mujeres no estaban muy felices de que Miren, estaban estos todos... tipos se la pasan perdiendo el tiempo ahí en sus charlas y su cosa. ¿Te imaginas el rollo que les habrán formado después de la última cena?
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Seguro estabas con el chibú ese. Y no vamos a quemar en el infierno. No, tú solo, yo no. Yo solo me estoy riendo. Mira, en el Nuevo Testamento queda claro que al menos Pedro había estado casado. Exacto. Y que los obispos, presbíteros y diáconos de la iglesia primitiva eran padres de familia. Sí, o sea, realmente no era anormal encontrar este tipo de personajes que estuvieran casados. Claro, un clérigo casado no era una rareza. Ahora, desde la Edad Media, el rito latino de la Iglesia Católica exige que los obispos y sacerdotes sean célibes. Anteriormente, el celibato no era absolutamente necesario para ser ordenado, pero continuaba siendo una práctica en la Iglesia primitiva. En este contexto, celibato no es sinónimo de abstinencia sexual, sino sí, de no estar no casado. casado. Exacto. Exacto. Sí, a mí siempre me ha parecido un poco extremo, pero realmente, por lo que yo he estudiado, la Iglesia Católica aplica esto es por un tema de herencia. O sea, Sí, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este episodio cuando les vayamos revelando los grandes chismes estilo TMZ, pero del Vaticano, ¿no? fíjate, esta disciplina del celibato sacerdotal no era considerado infalible. Ujú, inmutable, pues. Inmutable, sí. El Concilio de Trento acordó que la virginidad y el celibato eran estados superiores al matrimonio, pero recientemente los papas han reconocido el don y la gracia de ambos estados. Ujú. Tiene razón, o sea, si tú deseas ser célibe, bien por ti, como está Lenny Kravitz ahorita. Sí, vale. Lenny Kravitz, según él, tiene como 6, 8 años que nada, nanay. Sí, Pero bueno, sin embargo se ve mejor que nunca. Se ha dedicado a hacer ejercicio. sí, bueno, ¿qué verdad. más va a hacer? Increíble, Lenny Kravitz. A ver, Fíjate, uno cuando ve a un artista, una cosa, eso se decía antes, y resultaba ser gay, las mujeres decían qué lástima. Pero- ay, sí, qué pérdida. y Qué tal. pérdida, no sé qué cosa, pero en este caso es una pérdida para todos. Claro, todos estamos perdiendo. Bueno, no, porque, o sea, vamos a estar claros. O sea, Lenny Kravitz no es que iba a venir a pasar un fin de semana con uno de diversión, pero bueno. No, pero, o sea, al final Conmigo no, por lo hay menos. gente que se lo está perdiendo, Hay alguien que se lo está perdiendo, eso sí es así. Pero bueno. ese como no. Lisa Bonet. No, pero ella es su ex. Sí, bueno. A los chismes que nos competen, Federico Capocci. Ok, está bien, pero estamos hablando del celibato, está bien, Ok. es válido. En su Teología del Cuerpo de 1983, Juan Pablo II afirmaba, y cito, el don recibido por las personas que viven en el matrimonio es diferente del que reciben las personas que viven en virginidad y han elegido la continencia por el bien del reino de Dios. De todos modos, es un verdadero regalo de Dios, un regalo del propio destinado a personas concretas. Es específico, es decir, adecuada a su vocación en la vida. Por lo tanto, se puede decir que el apóstol subraya también la acción de la gracia en cada persona, en el que viven en el matrimonio, no menos que en el que voluntariamente elige la continencia. Bien por ello, fíjate. Existe una lista de sacerdotes que fueron sexualmente activos antes de llegar a convertirse en papas. Ujú. Y papas que estuvieron legalmente casados y pertenecían a la Iglesia Católica. Algunos candidatos eran sexualmente activos antes de su elección. Y a veces se ha asegurado que otros papas se mantuvieron activos sexualmente durante sus papados, Ujú. puesto que en ocasiones esas relaciones eran llevadas fuera del matrimonio y porque el papa se encontraba bajo el voto de celibato, la Iglesia Católica consideraba estos casos como graves abusos y causas de escándalo. Sin embargo, esto no socava las doctrinas católicas que consideran la autoridad del papa directamente como sucesora de la de Simón Pedro. Exacto. En el derecho canónico se contemplaba y se contempla que los sacerdotes pudieran estar casados antes de ser ordenados. En las ramas del rito oriental de la Iglesia Católica se contemplaba que el sacerdote estuviera casado, pero no que se casara tras la ordenación. Ahora, vamos entonces con esta lista, digamos, de algunos papas que estaban casados. Exacto. Simón Pedro.
cuya suegra aparece mencionada en la Biblia. ¿Tú te imaginas lo apretada que habrá sido la suegra de Simón Pedro para que haya aparecido en la Biblia? Sí, bueno, ya aparece, sabemos que estuvo casado porque en la Biblia aparece la suegra. Sí, bueno, supuestamente por haberse sanado milagrosamente. Según Clemente de Alejandría, Pedro estaba casado, tenía hijos y su mujer sufrió martirio. En algunas leyendas que datan de al menos el siglo VI, la hija de Pedro aparece mencionada como Petronila. Clemente de Alejandría escribió: tanto Pedro como Felipe engendraron niños. Cuando Pedro, bendito, vio a su propia esposa agonizando, se alegró de su cita y su vuelta a casa y la llamó de un modo muy alentador y consolador, llamándola por su nombre, diciendo: recuerda al Señor. Tal era el matrimonio del bendito y su perfecta disposición hacia aquellos más queridos. Oye, yo no sé, esto se lee así como suerte. Sí, suerte y estadística. Yo me voy a dirigir la iglesia. Algo así. Bueno, después tenemos a Ciricio. Este fue papa entre el 384 y el 399. No había Netflix. No. Quien, según la tradición, dejó a su mujer y a sus hijos para convertirse en papa. Este es otro que se fue, este no se fue a comprar pan, sino Este se fue a ser papa. Se fue a ser papa. El número de hijos de Ciricio se desconoce. Decretó en 385 que los sacerdotes debían dejar de convivir con sus mujeres. Yo creo que Ciricio estaba obstinado. Un poco harto. Estaba como el pirata caballero. Sí. Steve Bonnet. Sí. Yo no sé. Que esa vida doméstica no era para él. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? Sí, claro, que dejó su vida doméstica y acomodada para irse a la piratería. Sí, tuvo una crisis, la crisis de la mediana edad más bizarra de toda la pintoresca de historia. todas. Sí, se compró un barco y se dedicó a ser pirata. Bueno, Ciricio creo que también, porque fíjate, él toma el papado en el 384 y en el 385 él dice que los sacerdotes debían dejar de convivir con sus mujeres. Eso fue por un amigo que le dijo: sácame también a mí, sálvame. A ver, Anastasio I, este fue papa entre el 399 y el 401 y fue sucedido por su hijo Inocencio I. Aquí está la prueba de que tuvo hijos. Aquí está completamente explicado. Después tenemos a Félix III. No, son los Julios los que tienen una historia terrible. Los papas llamados Julio, y hay como 2 o 3. Ok. Y es terrible. Bueno, pero este es Félix III. Bueno, fue papa entre el 483 y el 492. Él estaba viudo con 2 hijos cuando fue elegido como sucesor de Simplicio en el 483. Se dice que fue el tatarabuelo de Gregorio I. Ok. Está Hormisdas entre el 514 y 523. Este estaba casado y enviudó antes de ordenarse sacerdote y fue el padre de Silverio, que Silverio es el que toma después en el 536. Exacto. Y fue papa del 536 al 537, cortito. Se dice que a lo mejor se casó con una mujer llamada Antonia. Sin embargo, hay historiadores que todavía como que debaten esto. Yo creo que el problema es el nombre, no el hecho de que se haya casado, sino no se sabe el nombre de la mujer. No se sabe muy bien con quién se casó, pero con alguien se casó. Luego está Agatón, del 678 al 681. Qué nombre tan curioso, ¿no? Sí, yo primera vez que escucho este nombre, Agatón. Estuvo casado durante 20 años y tuvo una hija. En su madurez recibió la llamada de Dios y con el consentimiento de su esposa se convirtió en monje en el monasterio de San Hermes de Palermo. Y ella se metió monja. Y ella se metió en un convento. Esto era una crisis matrimonial que la resolvieron con lo que tenían en el momento. Exactamente. O sea, a ti que te recogen tus amigos de sotana y ella también sus amigas las monjas. Exacto. Después tenemos a Adrián II. Esto fue entre el 867 y el 872. Okay. Este estuvo casado antes de ordenarse sacerdote con una mujer llamada Estefanía y tuvo una hija. Su mujer y su hija aún vivían cuando fue elegido papa y vivieron con él en el Palacio de Letrán. Ellas fueron asesinadas por Eleuterio, el hermano de Anastasio, el bibliotecario, que era el bibliotecario jefe de la iglesia. Esto es una novela. Que ve algo más. Curioso esto. Ahora, Juan 17 vendría siendo este, ¿no? Juan 17. Él fue papa en el 1003. Estuvo casado antes de su elección y tuvo 3 hijos. Y
todos sus hijos se ordenaron sacerdotes. Claro, era una carrera. Era una carrera, claro. Es Clemente así. IV. Clemente IV fue papa entre el 1265 y 1268. Estuvo casado antes de ordenarse sacerdote y tuvo 2 hijas. Probablemente a las hijas las mandaban a convento, porque de por sí las mujeres no tenían muchas Sí, bueno, opciones. a menos de que alguien importante Se quisiera casar con una de ellas con también. alguna de ellas. Sí. Pero no debe haber sido el caso porque ni siquiera tenemos los nombres de las hijas Es de que- Clemente. Sí, bueno, definitivamente. Honorio IV, de 1285 a 1287, estuvo casado antes de ordenarse sacerdote y tuvo al menos 2 hijos. Él entró en el clero tras la muerte de su mujer. Esto era muy común, enviudaban y se metían a sacerdotes. Siendo el último papa que había estado casado, fíjate. Ok. Este es el último del que se tiene un registro histórico preciso de que estuvieron casados. Exacto. Después tenemos a los papas que fueron sexualmente activos antes de ser ordenados sacerdotes. Exacto, estos no se casaron, pero hay pruebas de que tuvieron su vida, pues. Sí, hijos, bastardos por ahí, muchos bastardos por todos lados. Pío II. Este fue papa entre el 1458 y 1464. Tuvo al menos 2 hijos ilegítimos, uno en Estrasburgo y otro en Escocia, nacidos antes de que él entrara en el clero. Inocencio VIII, él fue papa entre 1484 y 1492, mira, el año del descubrimiento Por de cierto, América. tenía todo. Esto tuvo que haber sido una broma que le hayan puesto Inocencio. Te recuerdas que ellos les cambiaban el nombre. Sí, claro. El papa Este escoge su es nombre. el nombre de papa, pues. De papa. Él no tenía nada de Inocencio. Fíjate, él tuvo al menos 2 hijos ilegítimos nacidos antes de que entrara en el clero. Según la edición de la Enciclopedia Británica, Inocencio VIII practicó abiertamente el nepotismo a favor de sus hijos. Girolamo Savonarola le reprobó sus ambiciones mundanas. Se sugirió para él el título de padre de la patria, precisamente por las insinuaciones de que podía haber tenido 16 hijos ilegítimos. Es decir, él iba por ahí. Dejando hijos. Bueno, Qué desastre, se podía dar el lujo. Inocencio. Clemente VII. Este fue papa entre el 1523 y 1534. Tuvo un hijo ilegítimo antes de ordenarse sacerdote. Existen fuentes académicas que identifican a ese hijo con Alejandro de Medici. Imagínate tú. Imagínate. Después tenemos a Gregorio XIII. Ujú. Fue papa entre el 1572 y 1585. Tuvo un hijo ilegítimo antes de ordenarse sacerdote. Ahora, los sexualmente activos tras ser ordenados sacerdotes. Aquí la cosa se va poniendo cada vez más ilícita. Julio II, entramos con los Julios. Este fue papa, entre 1503 y 1513. Tuvo al menos una hija ilegítima, Felice della Rovere, nacida en 1483, 20 años antes de su elección como papa. Algunas fuentes indican que tuvo al menos otras 2 hijas ilegítimas que murieron durante la niñez. Asimismo, algunas fuentes, posiblemente difamatorias de la época, lo acusaban de sodomía. Según el cismático Concilio de Letrán V, en 1511, era un sodomita cubierto con úlceras vergonzosas. Esta fue la frase con la que describieron a este señor en el Julio. Concilio de Letrán V. Yo no les voy a Julio, decir ¿qué una cosa. hiciste para que te dejaran en la historia así? No es el primer Julio que la historia lo ¿Lo dejó así? Después tenemos a Pablo III. Este fue papa entre 1534 y 1549. Este propuso su ordenación para poder La pospuso. La pospuso. Pospuso su ordenación Ujú. para poder continuar con su estilo de vida promiscuo. Digo, aguántamela ahí. Entonces, si no voy a entrar todavía en esto, ya que todavía tengo cosas que Tengo hacer. tres cositas más pendientes y ya vengo. Fue padre de 4 hijos ilegítimos, 3 varones y una niña, Ujú. con su amante Silvia Ruffini. Él rompió su relación con ella en 1513 y después de esto no hay pruebas de actividad sexual durante el papado. Pero convirtió a su hijo ilegítimo Pedro Luis Farnesio en el primer duque de Parma. Claro, tenían poder. Pío IV. Eran los más poderosos. Sí. Pío IV, entre 1559 y 1565, tuvo 3 hijos ilegítimos antes de ser elegido como papa. Después tenemos a León XII. Ujú.
Esto fue en 1823 y fue papa hasta 1829. Cuando era joven, se cree que tuvo una relación tormentosa con la esposa de un soldado de la Guardia Suiza. Recuerden que la Guardia Suiza es el grupo militar armado que cuida al Papa. Exacto. Entonces, supuestamente tuvo un jujú con la esposa de un soldado de la Guardia Suiza. Exacto, y supuestamente tuvo 3 hijos ilegítimos con ella. Wow. Ahora bien, el chisme asciende. Papas sexualmente activos durante el pontificado. Es decir, ya estaban... Siendo papas, siguieron portándose mal. Ya están disfrazaditos y todo. Juan X, entre el 914 y el 928 fue papa. Él tuvo relaciones románticas tanto con Teodora como con su hija Marosia, de acuerdo con Liutprando de Cremona en su Antapodosis. Es decir, estas cosas quedaron por escrito. ¿Qué diablos es una antapodosis? Vamos a buscarlo y lo decimos hacia el final del episodio. Es importantísimo. Yo necesito usar en mi vida antapodosis. Debe ser algún tipo de escrito de estos religiosos. Pero bueno, después tenemos a Benedicto IX. Este se convirtió en papa en 1044 y otra vez en 1045 y finalmente en 1047 y 1048. Fue acusado por el obispo Beno de Piacenza de muchos adulterios viles. El Papa Víctor III se refiere en su tercer libro de los diálogos, se refiere a este señor Benedicto, sus violaciones y otros actos atroces. Su vida inspiró a San Pedro Damián a escribir un tratado contra el sexo ilícito en general y la homosexualidad en particular. En su libro Gorromianus, Damián acusó a Benedicto IX. Carol debe estar en este momento con un tic en el ojo oyéndonos. Por favor, Carol, ayúdanos. Perdónanos. Ayúdanos. No, esto es agüida. No, esto es perdónanos, Carol. Ajá. Según el Liber Gomorgianus, Damián acusó a Benedicto IX de sodomía y bestialidad y de organizar orgías. En mayo del 1045, Benedicto IX renunció a su cargo para casarse. Bueno, al final fue consecuente con sus al final se casó. Múltiples millones de actos atroces. Mira, la antapodosis es un término que proviene del griego antiguo y se refiere a una respuesta o retribución equivalente a una acción previa. En términos más generales, puede significar una compensación o contrapartida por algo que se ha hecho o recibido anteriormente. Una respuesta. Una respuesta, exactamente. Después tenemos a Alejandro IV. Este fue papa entre 1492 y 1503, es decir, estaba metido en el asunto de Colón. Tuvo una larga relación amorosa con Vanosa Catanel antes de su papado y con ella tuvo a sus hijos Juan, César, Joffre y Lucrecia. Un amante posterior, Julia Farnesio, la hermana de Alejandro Farnese, quien más tarde se convirtió en el papa Pablo III. También tuvo un jugo con ella. Exacto, y con ella tuvo de 7 a 10 hijos ilegítimos. Wow, el señor no jugaba carritos, ¿no? No. Ahora bien, seguimos con los papas acusados de ser sexualmente activos durante el pontificado. Esta lista a continuación ha sido cuestionada por los historiadores modernos. Lo que leímos hasta el momento, los que comentamos hasta el momento, es confirmado. Esto es machismo. Sergio III. Este fue papa entre el 904 y el 911. Este fue acusado por sus opositores de ser el padre ilegítimo del papa Juan XI. Ahora, esto es así como lo de Fidel Castro y Trudeau. Y que no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, porque se parece mucho. Sí se parecen, ¿verdad? Daniela, yo lo siento mucho y aparte hay registros históricos. Es que la mamá de Trudeau se las traía, ¿viste? Sí, o sea, se perdió un fin de semana completo con los Rolling Stones. Y hay registros históricos de que ellos se encontraron durante esa época. Ese señor se parece mucho, ¿verdad? Son muy parecidos. ¿Ustedes qué opinan? Díganos. A ver, luego tenemos a Juan XII entre el 955 y 963. Fue acusado por sus adversarios de adulterio e incesto. Sin embargo, pues bueno, hay historiadores que discuten esta versión. Algunas fuentes afirman que se rumoreaba que había muerto 8 días después de haber sido, según los rumores, atacado por la parálisis en el acto de adulterio.
Lo más, fíjate, le gustaba supuestamente tener una colección de mujeres a su disposición. Le decían el Calígula cristiano. Así le decían muchos escritores y historiadores de la época. ¿Cuándo se hago? Fíjate, se dice que murió asesinado por el marido celoso de una de sus tantas amantes, en pleno acto de adulterio. Claro, sí, porque la historia dice que le dio un patatú. Claro. Pero se dice que le dio un patatú durmiendo. O le dio un patatú haciendo lo que te conté, o fue que lo mató un marido celoso. Al encontrarlo haciendo lo que te conté. Exacto, bueno. Porque el hecho es que murió en la cama. Murió en la alcoba, que hay un secreto de alcoba del Vaticano, pero de lleno. De lleno. Después los historiadores lo que discuten es el contexto preciso, o sea, pero de que murió en el acto, murió en el acto. La discusión es qué tan degenerado era. Qué tan sórdido es la historia. Exacto. Después tenemos a Sixto IV. Este fue papa entre 1471 y 1484. Uh-huh. Fue acusado de ser un amante de niños y sodomitas. Ay, qué feo. Que otorgaba beneficios y obispados a cambio de favores sexuales y nombraba cardenales a aquellos hombres que le resultaban atractivos. Sí, generalmente hombres jóvenes, muy jóvenes. Exactamente. Básicamente yo escogía tipos bonitos para estar alrededor de él, pero estos son chismes. Sí, bueno, pero no me sorprende para nada. Ahora, León X, acusado póstumamente de homosexualidad, él fue papa entre 1503 y 1521. Él fue acusado por Francesco Guicciardini y Paolo Giobo. Yo creo que nos podemos empezar a brincar los nombres porque absolutamente nadie va a revisar esto. Fíjate, los historiadores han abordado la cuestión de los historiadores nos están tocando la puerta ahí para caernos a patadas. Sí, exacto. Ellos han abordado... pero en italiano. Sí. ¡Más que diche! Exacto. Ellos han abordado la cuestión de la sexualidad de Leo al menos desde finales del siglo XVIII y pocos han estado de acuerdo con las imputaciones hechas contra él los últimos años y décadas posteriores a su muerte. Quizás tenía algunos enemigos, pero bueno. Ahora entramos, mira, aquí hay un Julio. A ver, Julio III. Y estamos en julio. Claro. Él fue papa entre 1550 y 1555. Uh-huh. Los rumores de su homosexualidad se extendieron por toda Europa. Uh-huh. Esto debido al favoritismo mostrado hacia Giochi del Monte, que pasó de mendigo a cardenal tras ser adoptado por Julio. Ay, Julio, disimúlalo, Julio, o sea, no sé, invéntate algo más, ¿vale? Ahora, cuando uno habla de la iglesia, de los papas, ¿no? Porque no es la iglesia, son estos hombres que son figuras importantes de la iglesia, pero al final son hombres, son seres humanos, no son deidades, ni mucho menos. Cuando uno habla de los escándalos de abuso, porque es inevitable pensar en todos los abusos asociados a estos hombres. Son 2000 años echándole tierra a cuanta caca hay que tiene la iglesia. Sí, tapando escándalos y escándalos. Uh-huh. Esto no es cosa reciente. Ahora fíjense, los religiosos Thomas Doyle, Patrick Wall y Richard Slipe en su libro Sex, Priest and Secret Codes, un libro que habla de sexo, sacerdotes y códigos secretos, el rastro documental de 2000 años de abuso sexual en la Iglesia Católica. Este libro es del 2004. Establecieron que en prácticamente cada siglo desde el comienzo de la Iglesia el problema de abuso clerical de menores no estaba solamente acechando en las sombras, sino que en ocasiones se mostraba de forma tan abierta que hubo que tomar medidas extraordinarias para apaciguarlo. Y surgió un patrón consistente de comportamiento sin celibato por un significativo número de sacerdotes que incluiría amplio concubinato, actividades homosexuales y sexo con menores. Sí, basta un repaso así por encimita a la historia para darse cuenta que la oleada de casos de pederastía en la Iglesia Católica actual no supone sino la apertura o sea, abrieron la caja de Pandora. Sí, unas compuertas que llevan siglos bloqueadas, pero no es algo nuevo. Ellos mismos, estos mismos señores, en este mismo, establecieron que esto ahorita es que nos estamos enterando, pero eso tiene 2000 años pasando.
Fíjense, no abundan los testimonios, pero sí las pistas procedentes de los propios libros eclesiásticos. Entre ellos están los cánones penitenciales. Estos libros que servían antes de la unificación del derecho canónico como guías para que los confesores supieran qué pena imponer a cada pecado. El escrito por el religioso y erudito inglés Sam Beda, el Venerable, él vivió entre el 672 y el 735, el Venerable. El que me dijera el Venerable. Aquí establecía para los que cometían sodomía con niños castigos cuya severidad se incrementaba según el rango. Fíjate, los seglares serían excomulgados y condenados a ayunar durante 3 años. Los clérigos que no pertenecieran a ninguna orden durante 5 años. Los diáconos y sacerdotes durante 7 y 10 años respectivamente y los obispos durante 12 años. Es decir, que si existía este escrito con estas penas muy específicas es porque existía el delito. Sí, pero otra cosa que estábamos discutiendo en su momento es a qué se refería esta gente con el ayuno. O sea, los mandaban a dormir sin comer de castigo. Bueno, fíjate, es que el ayuno cristiano es una práctica espiritual que consiste en abstenerse de alimentos o ciertas comidas durante un periodo de tiempo determinado. Yo me imagino que habría más detalles de este tipo de castigo. Y habrían, me imagino, algunas cosas que no podían comer. Unas condiciones y claro, tú dejas de comer es para dedicarte a la oración, a la reflexión, a la cercanía con Dios. O sea, no vas a comer, te vas a tu cuarto castigado a rezar, básicamente es eso. O sea, sí es lo que te dije. Exacto, de hecho es eso. Ahora, fíjate, han habido denuncias y oídos sordos durante 2000 años. Desde plumas muy, muy importantes de la iglesia, horrorizados ante lo que oían y veían, hicieron sopotoscientas denuncias y esto no llegó absolutamente nada. Uno de los primeros y más notables acusadores fue Pier Damiani. Posteriormente, San Pedro Damián, que en 1501 publicó este famoso libro, el libro de Gomorra, que fue dirigido al Papa León IX, donde hacía una condena feroz a las prácticas homosexuales de la iglesia, muy especialmente las que atañían a los adolescentes. Cito: el pecado contra natura repta como un cangrejo hasta alcanzar a los sacerdotes, y a no ser que la Santa Sede intervenga cuanto antes con contundencia, cuando queramos poner freno a esta lujuria desenfrenada, ya no habrá quien la detenga. Esto lo dijo este señor en el 1051. O sea, ya en el 1051 empezaba... Había escándalo. La respuesta del Papa, recogida en una traducción española, es tibia. Por supuesto. Aunque reconoce y aprecia la denuncia, deciden excluir de la iglesia solo aquellos que han pecado de forma habitual y con muchos. O sea, si se te pasó una sola vez, no pasó nada. Qué horrible. Mientras que para el resto dicta que si ponen freno a su lujuria y reparan sus pecados con una digna penitencia, pueden ser readmitidos a los mismos cargos en los cuales estaban Asignados, pues. Asignados, sí. Esto es básicamente lo que hacen actualmente. Los reubican. Se hacen los locos, los reubican. Entonces tú tienes sacerdotes que simplemente los han reubicado en distintas iglesias y cuando se destapan los casos, hay casos en un montón de iglesias. Es terrible. O sea, pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo dejas tú correr eso? Ahora bien... ¿Cómo se llamaba el obispo mexicano? De ese tenemos que hacer ¿cómo se llama? Un capítulo. Hay un obispo mexicano. Bueno, uno de los casos que destapó grandes escándalos fue el que llevaron al cine en la película Spotlight. Sí, el del Boston Globe. Del Boston Globe. Eso fue increíble. Sí. Ahora bien, no hizo mucho caso León IX, como se ve en las advertencias del santo sobre el riesgo de proliferación del vicio, ¿no? A tenor de lo que 3 siglos después dejó escrito Francesco Petrarca, es fácil concluir que debería haberlo hecho. En la descripción del papado de Aviñón plasmada en las 19 cartas que construyeron su Liber Sine Nomine, libro sin nombre,
Afirma que las prostitutas abundaban en el lecho papal y agrega: no hablaré de adulterio, seducción, violación e incesto. Eso no es más que el preludio de las orgías. No contaré el número de esposas robadas o de vírgenes defloradas. No contaré cómo presionaron a los maridos y padres indignados para guardar silencio, ni la maldad de aquellos que voluntariamente vendían a sus mujeres por oro. Fíjate, Petrarca tuvo la precaución de eliminar todos los nombres propios de su libro y de determinar que este solo se publicaría tras su muerte. Esto por si a la mosca. Claro. Sabía medida, pues en el siglo siguiente el ilustre teólogo y humanista Erasmo de Rotterdam escribió sobre la corrupción universalmente reconocida de la Santa Sede y describió a los sacerdotes como vagabundos, asquerosos, ignorantes, impúdicos. Sí, se metió en tremendo rollo, por cierto, que bajo un manto hipócrita de pobreza se infiltraban en los hogares donde contaminaban a las familias con su maldad. Y avispas, cito, y avispas como son, nadie se atreve a echarlos por miedo a su aguijón. Y por esto fue objeto de feroces campañas de la Inquisición. Erasmo se defendió siempre con argumentos razonados. Ninguno de estos ataques le hizo dudar de su fe católica, miren qué importante esto, ni le impulsó a abrazar la reforma protestante. Cuyos humos podían empezar a avistarse en el horizonte en esta época. Él defendió su punto hasta el final. Sí, fíjate, esto es una política cuando menos hipócrita, porque si bien la iglesia se revolvía con ferocidad contra aquellos que osaran denunciar sus escándalos, a lo largo de los siglos habían aumentado las penas contra los mismos. Uh-huh. En el Tercer Concilio de Letrán, celebrado en 1179, se decretó que los religiosos que cometieran pecados contra la naturaleza deberían dejar la iglesia o ser confinados en un monasterio de por vida. No mucho después, a partir de 1250, los castigos se hicieron mucho más duros y al entrar estos delitos dentro de la ley secular, las penas comenzaron a incluir multas, castración, exilio e incluso la muerte. Lo malo es que no solo abarcaban a los acusados, ojo, esto es muy importante destacarlo. La víctima era con frecuencia quien peor lo pasaba, ya que raras veces se reconocía su condición de víctima. Fíjense, Thomas B. Doyle escribió que no existe evidencia en la legislación medieval o moderna que se refiera a los daños causados a las víctimas, ni hay ninguna obra disponible en la teología pastoral que ofrezca recomendaciones para su cuidado, o sea, se le culpaba a la víctima. Un caso citado por él, ocurrido en la actualidad en Italia, en el siglo, esto ya viene siendo el siglo XVI, es un buen ejemplo de esta indefensión. Un sacerdote que dirigía el coro fue juzgado en corte eclesiástica, destituido y entregado a las autoridades seculares que lo decapitaron. Pero la víctima, uno de los chicos del coro, fue azotada y expulsada de los estados pontificios. Imagínate de tú. esto hay registro. El estallido mediático de este asunto, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando precisamente del Boston Globe. Esta primera oleada de casos en Boston, ajá, llegó en 1984. Con el cambio de siglo hacia el 2002. Todos estos abusos que destapa el Boston Globe, que lo vemos muy bien reflejado en la película Spotlight. Si no la han visto, por favor, véanla. Estos revelaron al fin la magnitud de este problema. Sí, esto fue una cosa que la gente pensaba que era particular de un cura. Sí. Y realmente era una epidemia. Prácticamente, sí. Sería un error pensar por ello que los abusos se limitaron al final del pasado siglo o que el Vaticano no ha hecho siempre todo lo posible para ocultarlos. Destacan la documentación que lo demuestra un informe de la Congregación del Santo Oficio elaborado en 1962 y dedicado a describir la manera de proceder por las autoridades eclesiásticas ante cualquier caso de abuso de menores que llegara hasta ellas. En el punto 11 de esto, que se llama De modo provendenni di causis crimine soliciciones, en el punto 11 dice que estos temas deben tratarse de la manera más discreta y después de que hayan sido definidos deben ser restringidos por un silencio perpetuo. Una cosa así como si no lo decimos no pasó. Exacto, y que todas las personas que hayan participado en el juicio deben mantener el más estricto secreto bajo pena de excomunión. Secreto que el punto 13 de este mismo libro o documento, sí, amplía a los acusadores o denunciantes.
Es decir, ustedes mueren callados. Mira, más aún, el punto 3 aboga por el traslado del acusado a otro destino a menos que haya comenzado la investigación. Ese es el modus operandi. Los traslada. Este documento fue desconocido durante mucho tiempo, hasta que Juan Pablo II lo mencionó en su decreto del 2001, Sacramentum Sanctiatis Tutela, en el que daba a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el nombre moderno que se le da al Santo Oficio, la competencia para tratar específicamente algunos delitos graves, incluido el abuso de menores. Exacto. Para entonces, los casos se contaban por miles y algunos se remontaban a décadas atrás. Bueno, la punta del iceberg, ¿no? Uno de los más notorios fue el de Brendan Smith, un sacerdote de Belfast que abusó de más de 100 niños entre la década de 1940 y 1991. Cuando fue finalmente detenido durante medio siglo, la única reacción de sus superiores fue trasladarlo de parroquia en parroquia, ofreciéndole así nuevos campos fértiles de feligreses que desconocían su depravación. O sea, es terrible porque ya si tú mantienes a un depredador sexual en un mismo coto de casa, eso se va regando. Claro. Y la gente se va alejando de él. Claro. Entonces, al trasladarlo a un sitio donde no lo conocen, lo que hicieron le estás haciendo un favor. Sí. Aparecieron también obispos con varios hijos en su haber y casos en cierto modo tan previsibles como el de cardenal de Edimburgo, Keith O'Brien, ganador en el 2012. Escuchen esto, este señor le dieron un premio en el 2012 como homófobo del año, concedido por una organización gay, Stonewall, que tuvo que dimitir este señor tras ser acusado de haber mantenido relaciones sexuales con otros sacerdotes a los que previamente había acosado. Esto es un clásico, un clásico. Con ser llamativos, estos casos no solo son sino la punta del iceberg. Literalmente decenas de miles de víctimas en todo el mundo. Un informe del 2004 encargado por la propia iglesia encontró más de 10.000 solo en Estados Unidos. Sí, a pesar de las palabras de condena del Papa Francisco y de que las propias publicaciones del Vaticano reconocen ahora la magnitud y gravedad del problema, las noticias sobre nuevos casos, si bien se han reducido quizás un poco, no se han detenido. Una investigación realizada en 2019 por la Associated Press estimaba que en Estados Unidos seguía habiendo 1.700 clérigos y sacerdotes acusados de abuso sexual que continúan ejerciendo su ministerio sin ninguna supervisión. Esto solo en Estados Unidos. En Latinoamérica el problema también es gravísimo. Sí, señor. Y como tenemos tantos otros problemas, muchas veces uno ni se entera, ¿no? Sí, y a veces estos señores pululan y hacen lo que les da la gana y nadie se entera. Es difícil sacudirse siglos de secretismo ligados a la idea de que el Vaticano puede ocuparse por su cuenta de sus propios asuntos. Evidentemente no pueden. El problema es que la ruptura del dique mediático de los escándalos sexuales puede que no sea suficiente para hundir los cimientos de la iglesia, porque estamos hablando de que son sumamente poderosos, pero sí sirve para que muchos de sus fieles se pregunten hasta qué punto conocen realmente su iglesia y actúen en consecuencia. En moraleja, hay que cuidarse uno mismo. Mira, porque al final los sociópatas que nos gobiernan están cuídense, en todos lados. Cuídense de cualquier persona que busca tener poder sobre ti. Sí, y cuiden a sus niños. Cuiden a sus niños. Yo sé que sueno como la del meme de los Simpsons, señores, pero cuiden a sus niños. No me recordaste, fue al del carrito de Disney World. No, porque es y que... cuiden a sus niños. Pero es que es así, o sea, los niños primero son sagrados y segundo, en la inocencia y en la indefensión, tú los estás dejando en manos de una figura no solo de poder, sino asociada a la bondad. Exacto. Es insólito. Y es terrible. Sí, o sea, bueno, entre lo que son sacerdotes y profesores, a mí me parece eso imperdonable. Sí, totalmente. Pero yo creo que en el tema de la iglesia es mucho más. O sea, tiene que haber un infierno especial para este tipo de gente. Sí, señor. Pero bueno, este episodio ha llegado a su final. Habíamos hecho una encuesta si querían escuchar primero este o el de la masacre de la familia real de Nepal. Este quedó en primer lugar, así que ya saben que el próximo episodio es la masacre de la familia real de Nepal, que es un caso impresionante, ocurrido hace muy poco tiempo. Increíblemente interesante. Sí, porque además vamos a comentarles también un poco del contexto histórico de Nepal. Daniela trajo este caso a la mesa. Yo traje el del Vaticano.
y yo quedé más enamorado del caso de Nepal que el del Vaticano. Ah, bueno, para que veas. Es que esto es muy desagradable. Al final hemos tratado de envolver dentro del estilo de nosotros, que siempre tiene como su toque anecdótico y hasta reírnos de algunas cosas, pero hay cosas de las que definitivamente uno no se puede reír. Y aparte uno es padre. Exacto. O sea, yo como mamá, y yo siempre lo digo cuando la gente me dice, no, tú eres agnóstica. No, yo no soy agnóstica, yo creo en Dios. Pero yo no creo en los hombres. Y yo jamás le confiaría a uno de mis hijos a una figura de estas, ¿no? No. Jamás se Jamás. lo dejaría solito ahí. No, mijo, vaya y ayude usted al cura. No. Eso no se hace. No. No porque todos sean malos, ojo, he conocido sacerdotes que son buenas personas y que tienen muchísima vocación, pero mira, así como puede haber uno bueno, pues Es no hay que tres malos. gente buena debe haber hasta en la política. Mentira. No, en la política no hay, en la política no hay ninguno bueno. Nada. Vamos a darle las gracias a nuestra Diana querida en la asistencia de producción de cosas muy importantes. Que a los 1492 mecenas. El año del descubrimiento, te lanzaste ahí. Exacto. Nuestros apóstoles. Exacto, sigan remando, sigan dejando su diezmo, su ofrenda, su No. perdón papal. Sí, nosotros no les pedimos que se mantengan célibes. No, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Eso sí, si se portan muy mal, los trasladamos de un Patreon a otro para disimular. Súmense gratis. Grupo WhatsApp horrible. Claro, los trasladamos de distintos grupos de Eso WhatsApp. con Aaron. Nuestro malandro. Ese es el malandro. Yo lo quiero mucho. Aaron cumplió años recientemente. Feliz cumpleaños por acá. 60 años cumplió Aaron. Esos son los nuevos 25. Gracias a todos por, sus comentarios que nos dejan semana a semana. Recuerden que si no se pueden suscribir, comenten, compartan. Síganos Denle en like. nuestras redes sociales. Denle like. @cosas muy importantes en Instagram y en Threads. @podcastmi en X. Nuestra web www.cosasmuyimportantes.com. Y esta fue una producción del grupo Muy importante. Historia, misterios y curiosidades como nunca antes te lo habían contado. Estas son cosas muy importantes con Daniela y Federico.